Muy buenas tardes a todos. Comenzamos el primero de los dos encuentros que organizamos con Casa Asia sobre la expedición Balmis, el primer modelo de lucha global contra las pandemias. Este primer encuentro estará más centrado en la llegada a América y el segundo, que tendrá lugar en Casa de Asia en noviembre de 2022, estará enfocado a la llegada a Filipinas. Tiene la palabra en primer lugar el director general de Casa de América, Enrique Ojeda. Muy buenas tardes, bienvenidos todos a la Casa América. Un saludo muy cordial a Javier Parrondo, el director general de Casa Asia, y a todo el equipo de Casa Asia que ha hecho también posible este evento. A Pura Fernández, directora de editorial CSIC y de Cultura Científica y Ciencia Ciudadana. A Sergio Esteve, director de Atención al Ciudadano, Transparencia y Publicaciones del Ministerio de Ciencia e Innovación. A todos los participantes en el conversatorio que vamos a tener a continuación. A todos ustedes, bienvenidos a la Casa de América, como ha dicho antes nuestro director de comunicación, a la presentación de estos dos libros, La expedición de Balmis, primer modelo de lucha global contra las pandemias, y la novela gráfica El mar recordará nuestros nombres, con los que vamos a hablar, conversar, dialogar sobre la expedición Balmis, ese primer modelo de lucha global contra las pandemias. Bienvenidos a Casa de América, esta institución que nace en 1992, cumple, por lo tanto, 30 años, 3 décadas, este 2022, esos 30 años intentando acercar a América Latina a España, intentando mostrar en los salones de esta casa, como este Salón Bolívar, la historia, el presente, los retos, los desafíos del continente americano, acercarlo aquí a España. Qué alegría, por cierto, ver la sala llena, la sala repleta del Salón Bolívar. También siempre, y es nuestro segundo objetivo, reforzando el vínculo iberoamericano, ese vínculo que nos vio nacer hace ahora 30 años, que siempre reivindicamos, que siempre llevamos con orgullo. Dentro de esa actuación, una parte importante de esa acción son siempre las colaboraciones institucionales. Y con Casa Asia tenemos una colaboración, una alianza de larga data. Por supuesto, América Latina es el vínculo atlántico con España, el histórico, también el presente, pero América Latina también es Pacífico. El Pacífico también con Filipinas y ese pasado, esa historia compartida, pero también esos retos, esos desafíos globales hoy día con España. Por eso, querido Javier y todo el equipo de Casa Asia, de Casa América, estamos encantados de esta colaboración, que tenga lugar este primer encuentro, este primer debate sobre la expedición Balmis, más centrado en América, aquí en nuestra sede, ese segundo, ya en noviembre, en Casa Asia, más centrado en el Pacífico. Lo contarán ahora los que de verdad saben de esto, yo por lo tanto no voy a hablar demasiado del asunto, pero recordamos efectivamente ese momento, en noviembre de 1803, cuando desde La Coruña zarpa la corbeta María Pita, con personal médico, equipos sanitarios y 22 niños huérfanos que portaban la vacuna a través de su propia inmunización, con el objetivo de llevar la vacuna de la viruela a América y a Filipinas. Ese proyecto, la Real Expedición Filantrópica de la Vacuna, en activo durante casi 9 años, pudo vacunar a centenares de miles de personas en el continente americano y el asiático en su vuelta al mundo, sentando así las bases de los primeros sistemas públicos de salud. Ese es el objetivo principal que como Casa América queremos recuperar, rescatar, dialogar, conversar aquí, ¿no? Esa acción de la corona española, de la administración española, por lo tanto, de la época, de llevar esa vacuna de la viruela al continente americano. Por supuesto, vamos a hablar del médico que encabezó la expedición, de Balmis, de otros médicos como Salvani, como Grajales. Por supuesto, también saldrá la enfermera Isabel Zendal. Pero fue un logro de todos los que iban, también de esos niños huérfanos, por supuesto, un logro de la España del momento, del mundo hispánico del momento. Es lo que queremos recuperar como parte de esos objetivos de la Casa, de conversar sobre nuestro pasado común, nuestra historia compartida, pero también de los retos y desafíos actuales. Y qué reto más actual que la de que todos combatamos la pandemia, de la que todos estemos unidos en salir de la pandemia actual. Creo que las enseñanzas de esta expedición, las enseñanzas que también recogen los dos libros que se presentan hoy, son tan actuales hoy día como lo eran en 1803. Así que, por parte de la Casa de América, de nuevo, bienvenidos a nuestra sede, esta fantástica sede que solo tiene sentido así, conversando, dialogando y teniendo
a público, más todavía si es como hoy un público que llega a nuestras salas, para conversar de nuestro pasado y para conversar también sobre nuestros desafíos futuros. Bienvenidos a la Casa de América, muchas gracias por estar aquí. Tiene la palabra el director general de Casa Asia, Javier Parrondo. Muchas gracias. Continuamos, sí, tiene la palabra el director de Casa de Asia, Javier Parrondo, cuando quieras. Muy buenas tardes y antes que nada gracias por, como decía el director de Casa América, llenar esta sala. Hemos tenido que aumentar incluso el cupo para dar cabida a todas las personas que se han interesado por este acto de hoy, que ha sido posible gracias a esa colaboración entre dos casas, Casa América y Casa Asia, pero también por la colaboración, por el apoyo del Ministerio de Ciencia e Innovación, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, el CSIC, y a la editorial Planeta. El apoyo de esta última ha sido especialmente destacable ahora que tenemos la Feria del Libro y que han habilitado un puesto de venta de los dos libros que se presentan hoy. En primer lugar, Enrique, gracias por cedernos tu casa, por acoger este acto y, por supuesto, a las personas que hoy nos acompañan. Tú las has mencionado, Sergio Esteve, Pura Fernández, y a los ponentes, Susana Ramírez, coordinadora del libro, la expedición de Balmis, Luis Enjuanes, virólogo y jefe del laboratorio de coronavirus en el Centro Nacional de Biotecnología, y Javier de Isusi, autor de la novela gráfica El mar recordará nuestro nombre, y que ha venido expresamente desde Extremadura para compartir esta jornada con nosotros. Gracias, Javier. El sentido de esta colaboración entre Casa Asia y Casa América es que esta expedición filantrópica, que muchos vinculan a la América española, tuvo efectivamente en ese continente su eje principal, pero de ahí pasó a través del galeón de Manila al archipiélago de Filipinas y desde Manila a Macao, de tal manera que llegó a la propia Asia continental. Esa es una gesta de la que debemos todos sentirnos orgullosos y que está de enorme actualidad, no solo porque salimos de una pandemia, sino porque nuevas variantes de la viruela empiezan a aparecer y, por tanto, este libro, como digo, tiene más relevancia que nunca. Los dos libros que presentamos son, de alguna manera, indivisibles, forman parte de un todo, y nos congratula enormemente que sea Casa América quien alberga este acto. Como ha destacado Enrique, en 1798 se descubre por parte de Edward Jenner la vacuna de la viruela, y es en 1803 cuando el rey Carlos IV lanza la que es considerada la primera misión filantrópica de la historia, la Real Expedición Filantrópica, conocida como Expedición Balmis. Gracias, entre otros, al propio Francisco Javier Balmis, a José Salvani y a la enfermera Isabel Zendal. Me gustaría destacar también que en la mesa redonda que organizaremos en noviembre nos vamos a centrar en la vertiente asiática. Todos están invitados, será aún en una fecha por determinar, pero en noviembre de este año, sobre las repercusiones que esta expedición tuvo en Asia y cómo esa vacuna también llegó al continente asiático, porque entonces España era una auténtica potencia global. Por último, no quiero extenderme mucho más. El próximo día 14, también vinculado con este acto de alguna manera, y Casa Asia organizará online una sesión que hemos titulado La Plata y el Pacífico, China, Hispanoamérica y el nacimiento de la globalización. Será el próximo 14 de junio con nuestro Instituto Cervantes en Shanghái y Pekín. Así que están todos invitados. Por último, me gustaría subrayar que Casa Asia, al igual que hace Casa América en su ámbito geográfico, es una ventana abierta al continente asiático y el Pacífico. El Pacífico, para algunos expertos, fue un lago, el lago español, así lo definió un experto australiano, Spade, y yo creo que con esta expedición ese calificativo adquiere mayor relevancia que nunca, porque efectivamente desde la América española
la expedición Balmís llegó efectivamente a la ruta del Caribe, Puerto Rico, Cuba y México, pero a continuación la expedición se dividió y el grupo de Balmís, con Isabel Cental y 26 niños mexicanos, partió hacia Filipinas, Macao y Cantón, llevando la vacuna a Asia, y el otro, dirigido por el doctor José Salvani, puso rumbo a Venezuela, Colombia, Bolivia, Perú y Chile. Así que disfrutemos hoy de una gran mesa redonda, de este conversatorio sobre una expedición que, como digo, está de plena actualidad. Gracias a todos por venir y espero que resulte de interés. Muchas gracias. Muchas gracias, Javier. Tiene la palabra Sergio Esteve, director de Atención al Ciudadano, Transparencia y Publicaciones del Ministerio de Ciencia e Innovación. Cuando quiera, Sergio. Buenas tardes a todas, buenas tardes a todos. Muchas gracias, Javier, muchas gracias, Enrique, por prestarnos vuestra casa ahora y vuestra casa futura en noviembre. Porque lo que vamos a ver aquí es una de las mayores gestas que ha sucedido a lo largo de la historia de España, del Reino de España en aquel entonces. Una gesta que tiene varias facetas como la sanitaria, la científica, la humana, la filantrópica, ¿no? Voy a ser breve, porque además lo interesante está después, esto solo es el aperitivo, y sí que me gustaría centrar en algo que probablemente no conozcan ustedes, y es la actividad editora de la Administración General del Estado, porque estas dos obras forman parte de algo muy importante que justamente es esto, es cómo la Administración General del Estado edita constantemente publicaciones a lo largo de todo el año. Sin ir más lejos, en las últimas cifras que tenemos, estamos hablando de más de 3.400 obras en el 2020, cuyo porcentaje de gratuidad es más del 80%. Es decir, la Administración publica mucho y publica bien. Publica grandes obras como estas dos que vamos a ver. No voy a entrar en ellas porque para eso está la mesa de expertos. Pero encuentran estos ejemplares y encuentran cosas fascinantes como el manual de la renta. Es decir, publicamos de todo y a todo se puede acceder. Más de 4,5 millones de ejemplares editados en el 2020. Es decir, editamos muchos. Y el Ministerio de Ciencia, a través de una de sus funciones principales, que es la divulgación y la cultura científica, junto con su emblema magnífico de la editorial CSIC, que es un emblema no solo para el Ministerio, sino para cualquier unidad editora dentro de la AGE y fuera de la AGE, pues somos la tercera organización que más publicamos a este nivel dentro del Estado español. Sin más, estas dos obras, como digo, forman parte de todo este conjunto que pueden consultar de forma gratuita. Ya os digo, más de cerca del 80%, simplemente van a cualquier buscador, Google, ponen catálogo oficial publicaciones del Estado, les saldrá ahí todo. Pueden acceder absolutamente a una maravillosa colección de obras, revistas, muchísima información que tienen disponible. Y sin más, les voy a dejar con mi amiga compañera, Pura Fernández, de Editorial CSIC, vicepresidenta de Divulgación y Cultura Científica, y dentro de este debate magnífico en el que vamos a ver cómo una novela gráfica y un monográfico científico pueden ser perfectamente complementos para dar a conocer esta maravillosa gesta que sucedió hace bastante tiempo y que, por desgracia o por suerte, tenemos muy al día hoy en día con la pandemia que estamos sufriendo. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Sergio. Tiene la palabra Pura Fernández, directora de la editorial CSIC y Cultura Científica y Ciencia Ciudadana del CSIC. Muchas gracias. Buenas tardes. Todas las titulaciones vinculadas al Consejo Superior de Investigaciones Científicas son muy largas, así que no voy a presentarme. Soy la última en esta tanda de salutaciones y voy a ser muy breve. En primer lugar, quiero dar gracias a los anfitriones, Casa Asia y Casa América, y, por supuesto, a quienes nos van a amenizar esta tarde con las gestas de la expedición Balmís. Y voy a cerrar aludiendo precisamente al origen de estos dos libros que ha comentado mi amigo Sergio, del Ministerio de Ciencia e Innovación, y que comenzó en el año 2004 con un volumen, con una monografía publicada precisamente en Editorial CSIC. Una monografía que era el primer estudio, el primer compendio sobre la expedición
y como un emblema de lo que es el CSIC, la Agencia Española de Investigación, que es una investigación interdisciplinar, multidisciplinar, en la que se combinan la historia, las artes en este caso, con el libro de Javier, y por supuesto las ciencias. Quienes están en esta mesa son los capitanes de esta empresa, de estos dos libros que se van a presentar, y hemos conformado un equipo magnífico. Por eso yo también quería dar las gracias en nombre de Editorial CSIC, porque desde luego, Sergio, la gesta que hicimos en 1 año y poco es casi inenarrable. Pero aquí estamos, los libros salieron, han sido un éxito de ventas que se están agotando, y gracias a Planeta, el sello Geoplaneta, y sobre todo a Estela, pues hemos podido inundar las librerías y desde luego estar presente no solamente en librerías, sino también en la web y a disposición de todos los ciudadanos. Así que muchísimas gracias y esperemos que podamos repetir una aventura como esta. Buenas tardes, gracias. Muchas gracias, Pura. A continuación tendrá lugar esta conversación entre Susana Ramírez, coordinadora del libro La expedición de Balmis, primer modelo de lucha global contra las pandemias, y profesora en la Universidad Complutense de Madrid; Luis Enjuanes, virólogo y jefe del Laboratorio de Coronavirus en el Centro Nacional de Biotecnología; Javier Di Susi, Premio Nacional del Cómic 2020 y autor de la novela gráfica El mar recordará nuestros nombres; y Yasmín Paricio, coordinadora de Política, Sociedad y Programas Educativos de la Casa Asia, quien moderará el debate. Tienes la palabra, Yasmín, cuando quieras. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias por estas palabras de bienvenida, que no son solo palabras de bienvenida, sino son una perfecta introducción al diálogo que vamos a iniciar ahora con un panel de expertos estupendo y que tenemos hoy la suerte de tener aquí. Agradecer de nuevo a Javier el esfuerzo. Y vamos a hablar de la Real Expedición Filantrópica de la vacuna, también llamada Expedición Balmis, y no solo eso, sino vamos a hablar del proyecto editorial que maravillosamente ha organizado y ha realizado el Ministerio de Ciencia e Innovación, el CSIC y la Editorial Planeta. Entonces, me gustaría, antes de empezar a lanzar la primera pregunta, leer un escrito que dejó Jenner cuando supo de esta expedición, que decía: no puedo imaginar que en los anales de la historia se proporcione un ejemplo de filantropía más noble y más amplio que este. Y con esta frase, que lo dice todo, me gustaría preguntarte, Susana, que nos dijeras, que compartieras con el público brevemente qué fue exactamente la Real Expedición y por qué la hace única, qué es lo que la hace única. ¿Es por su filantropía, por la gesta que supuso, el objetivo que tenía, llevar la vacuna de la varicela a los territorios de ultramar? ¿Qué? Muchas gracias. Buenas tardes. Bueno, antes de nada decirles que estoy rejuveneciendo, porque en el año 2001 yo recibí en esta misma sala un premio de investigación por esta investigación. Y verme ahora aquí es como si se estuviera cerrando un ciclo de reconocimiento, y que me siento muy orgullosa de estar en este Salón Bolívar y rodeada de todos ustedes. Después de esto, el carácter único, la unicidad de esta expedición, lo que la hace es que fuimos pioneros. Es decir, fuimos los primeros que creamos un modelo sanitario. Ese modelo sanitario se llevó a cabo por personas, pero también por toda una estructura. Yo pienso que es que estábamos en otro momento. En otro momento puede ser que tenían pues mucha estructura estatal, que tenían personas con una iniciativa maravillosa, que también había personas que estaban muy entusiasmadas y comprometidas con el proyecto, y luego lo importante que es para todos la salud pública. Es decir, que la salud es algo que nos implica a todos personalmente. Entonces yo creo que en este panorama es donde yo pondría el carácter único y especial de esta expedición. Muchas gracias, Susana. En relación a la expedición y enlazándolo con la actualidad, me gustaría, Luis, si nos pudieras comentar tu opinión, si esta expedición fue un modelo sanitario para luchar contra las pandemias y si ha servido de modelo para la pandemia actual. Bueno, en cierta manera sí, fueron muy ingeniosos y muy eficientes.
si los científicos de ahora, para conseguir un proyecto en España, que nos lo financia la Unión Europea o en Estados Unidos, tenemos que hacer una aplicación que nos lleva varios meses y en que se resuelva, lleva pues más de un año, el mérito que tuvieron en aquel momento de en 6 meses conseguir contratar a un barco, a su tripulación, al equipo médico, al proyecto científico que pensaban desarrollar. No me lo puedo creer, porque solamente en Estados Unidos, cuando conseguimos un grant, pues allí son muy prácticos y todo lo que tenemos, el report que tenemos que hacer y demás, lo simplifican a ultranza, contrariamente a lo que pues lamentablemente suele pasar por aquí. Científicamente, las cosas que hicieron fueron muy sencillas, pero muy hábiles. Ellos ya se trató de llevar la vacuna antes, como casi todo el mundo sabe, pero claro, allí hacía mucho calor y la vacuna se inactivaba y nunca llegaba bien. Entonces, una cosa tan simple pero tan atrevida como pensar llevarla in vivo en personas, que por eso cogieron a los 22 niños y se le inoculaban de 2 en 2, que la mantenían durante la travesía durante 2 semanas, fue una cosa muy simple pero francamente muy hábil. Y yo siempre alabo mucho lo que hicieron cuando llegaron allí, que no perdieron el tiempo vacunando a la gente de inmediato, sino crear escuelas de vacunación. No hay nada como para potenciar el esfuerzo, divulgar el conocimiento, tanto cómo se vacunaba como para amplificar la vacuna allí. O sea, que es que hicieron muchos semilleros que le llevaron al éxito. Y bueno, hay muchas cosas más que podríamos decir, pero eso fue un cambio que llevó al éxito, pero con ideas súper prácticas y súper inteligentes. Muchas gracias. Parece que, no sé si es cierto, que cuando llegó Balmis a ciertos lugares ya estaba la vacuna allí. ¿Qué es lo que aportó él? ¿Qué aportó? La institucionalización del sistema vacunal. O sea, lo que aporta es la planificación, el decir de 9 en 9 días, el reclutar a determinadas personas de estas edades y no de otras. Y como decía Luis antes, para mí lo fundamental es el reconocimiento de la formación académica en ultramar y la formación y el reconocimiento de los médicos locales que ya existían allí y que en calidad de iguales participaron en la expedición como uno más, reclutando niños, vacunando, generándolo todo. Y una cosa que a mí me gustaría decir ahora al hilo del proyecto editorial que ha estado comentando Sergio, de lo importante que es el proyecto editorial de la Organización del Estado. Esta expedición también fue con 500 ejemplares que se imprimieron para que en todas las juntas de vacuna que se creasen en ultramar tuviesen un manual formativo. Que tuvo fue la imprenta real y la autorización de la Corona la que lo estableció, y el Consejo de entonces, que era el Consejo de Castilla, el que se encargaba de dar las licencias de impresión, es el que permite esta impresión y luego, de hecho, esa impresión se hace en 1803, tiene un éxito maravilloso, y se hace otra impresión en 1804. Muchas gracias. Comentabas, Luis, en cierta manera fueron muy creativos, ¿no? En buscar una solución a un problema complicado. Y esto me lleva a hacerle la pregunta a Javier Di Susi. Mientras leía la novela gráfica, me preguntaba, ¿y las fuentes, ¿no?, de las que has bebido, y cómo has conseguido sintetizar una gesta tan importante en apenas 100 páginas? Lo consigues, es divulgativo, se entiende y encima emociona, ¿no? Entonces, quería preguntarte por tus fuentes. Hago un spoiler porque al final de la novela gráfica están las fuentes, pero me gustaría que lo compartieras con el público. Y luego, ¿cómo hiciste, ¿no? Porque imagino que tuviste que tomar decisiones en qué resaltar y qué no. Me gustaría que nos comentaras eso, por favor.
Bueno, la primera fuente, la fundamental, era la tesis de Susana, que está a disposición pública y bueno, pues esa fue la primera y más importante fuente. O sea, ahí es donde buscaba casi toda la información. Pero luego también fue muy importante la novela de Javier Moro, A Flor de Piel, por ejemplo, que es una novela muy exhaustiva en la que se cuenta la expedición. Él hizo también una investigación muy extensa y el libro es muy gordo. Entonces, eso me sirvió también como un poco para ambientar algunas cosas, porque ya en una novela se empiezan a meter el tema que has dicho de la emoción, ¿no? Para mí eso era fundamental. O sea, yo creo que en una obra creativa, para conectar con el público, hay que conectar a través, sobre todo, de la emoción. Lo que pasa es que también hay que, evidentemente, contar datos, ¿no? Y ese era uno de los grandes retos que tenía a la hora de hacer el libro, porque es una novela, cuando Sergio me llamó, y era como, pero esta novela se merece como unas 300 páginas, 500, ¿no? Es una historia enorme, desde un montón de puntos de vista. Y ese era el gran reto, cómo condensar, cómo meter datos científicos, cómo meter datos históricos, para que se entienda el contexto y a la vez contar una aventura, porque ese era un poco también de lo que se trataba, de transmitir esa emoción. Cómo transmitir las emociones de los niños que se meten en el barco, ¿no? De la propia Isabel Zendal. Bueno, otra fuente muy importante, hablando de Isabel Zendal, para mí fue conocer, aunque no le conocí en ese momento, le conocí más tarde, cuando ya tenía el libro, a Antonio López Mariño. Antonio López Mariño es el periodista gallego que encontró, como quien dice, a Isabel Zendal, el que encontró el nombre, porque había 30 y pico nombres de Isabel Zendal, ¿no? Y él fue el que, buceando en los archivos de Galicia, encontró cómo se llamaba. Y también leer cosas de él fue muy importante. Y como me embale, ya no paro. Entonces no sé si pues paro aquí. Luego volvemos. Porque esto es una cosa que tiene esta historia, que es que emociona mucho, ¿no? Sí, la verdad es que... Y yo creo que, bueno, a todos nos pasa, que si empezamos a hablar de la historia de la expedición, como que bueno, podemos hilar una cosa con otra. Y... Sí. Pues es verdad, la emoción está presente, así que enhorabuena. Y además creo que consigues, es un libro que es una ventana que luego te puede llevar al otro libro. Alguien que no sepa, te abre la ventana y puedes ir al otro libro mucho más especializado, ¿no? Ahora es una pregunta para los tres. ¿Trabajasteis juntos en este proyecto o cada uno fue por su cuenta? ¿Cómo fue un poquito el proceso editorial o...? Si estuvisteis en contacto. Casi voy a empezar a contestar la pregunta. Sí. En el año 2014 ya publicamos un libro sobre este tema. Y el origen de ese libro fue mi tremendo enfado cuando yo, que soy virólogo desde hace más de 40 años y trabajo en un sitio de virología con super expertos mundiales, había bastante gente que no conocía la expedición. Eso me pareció una vergüenza y creí que había que hacer algo para acabar con esta ignorancia que empezaba en España. Y estoy hablando todo de investigadores muy renombrados en nuestro país. Entonces me propuse tratar de solucionar esto y editamos un libro que tuvimos la suerte que lo publicó la editorial del CSIC. Pero, claro, el problema es que yo no sabía mucho desde la historia de la expedición de Balmis, pero tuve la suerte de rodearme rápidamente de 2 o 3 personas, pero particularmente de una que tengo a mi derecha, Susana, a la cual no conocía, pero descubrí que había una persona que había hecho la tesis sobre este tema. Entonces, ¿quién mejor para asesorarnos que esa persona, que fue Susana Ramírez? También, como miembro de la Sociedad Española de Virología, fiché a 2 personas que eran médicos e investigadores muy reconocidos en España, que también figuran en el primer libro que editamos en el año 2014. Y después de eso también editamos un facsímil de una historia que ya había impreso el CSIC en 1956 en Sevilla y que se tradujese al inglés
porque no bastaba con que lo conociéramos aquí en nuestro pueblo, sino que lo conocieran en todas partes. Se editó un libro con una reproducción facsímil del original, era un poquito más anovelado, pero la traducción al inglés, y eso fue fantástico. La persona central para todo el trabajo científico histórico fue Susana. Yo la verdad es que fui el promotor de aquella hazaña y tuvo un éxito bárbaro. El libro se agotó, luego han habido éxitos desde el punto de vista del CSIC. La editora de CSIC le puso un precio para tener acceso a la versión digital ridículo, simbólico, pero es que ahora que se ha agotado, pues está gratis. O sea, todos ustedes pueden acceder a este libro gratuitamente, que como siempre digo yo a todo el mundo, es de interés nacional, ¿no?, para que se lea. Pero bueno, ahora la presidenta del Consejo nos invitó a actualizarlo y reeditarlo, pero como me dijo Susana, Luis, eso ya no es posible, porque muchos de los autores ya han fallecido. Entonces no podemos reponer todos los capítulos. Entonces yo le sugerí también a la presidenta del CSIC que lo dirigiera a Susana, porque estamos muy metidos con el desarrollo de una vacuna para el coronavirus, el SARS coronavirus 2. Y eso pues ya es una tarea inmensa y afortunadamente lo cogió Susana a 200% y el libro que han sacado ahora es fantástico. Voy a decir una cosa más. Creo, y alguien que me corrija de los que más se entiende, yo le pedí otra vez a la presidenta del CSIC y a la editora y a Susana que se tradujese al inglés. Y me enteré la semana pasada, en otro acto que tuvimos, que Bill Gates, que tiene un asesorador de origen hispano, el doctor Esparza, pues ya le había comunicado esta historia. Y entonces creo que, pero los que sepan más, creo que va a financiar la edición en inglés, porque esto es muy importante. Es importante que lo sepamos aquí, pero también en otras partes. Yo con la edición anterior regalé libros a bibliotecas de varias partes de Europa y de Estados Unidos, y a gente que yo pensaba que era influyente para que lo diversificaran por ahí. Muy interesante. Ojalá se traduzca al inglés y además por una fundación tan importante como es la fundación de Bill Gates. Al hilo de todo esto me preguntaba Susana cómo surgió tu interés brevemente en la expedición, en la Real Expedición de la Vacuna. ¿Cuándo surgió? ¿Por qué? Porque hiciste una tesis y después, si me podéis contestar, ¿por qué creéis que esta Real Expedición, que es increíble, es maravillosa, es increíble que lo pudieran realizar, ¿por qué ha quedado en el olvido tanto tiempo? Y si creéis que la pandemia, en cierta manera, ha ayudado a que pongamos más el foco sobre ella, ¿no? Paso a decir el porqué. El porqué. El porqué. Mi formación académica es magisterio, yo soy maestra. Empecé enseñando en niños pequeños en un colegio donde estuve 12 años y luego ya después estoy en la universidad. Pero primero era eso, ¿no? Entonces yo empecé a estudiar magisterio y las primeras prácticas de magisterio, claro, sin saber nada ni nada, entonces las clases eran de casi 40 niños en cada clase y yo decía, ¿cómo esto se puede manejar, ¿no? Y un día, oyendo a don Pedro Laín Entralgo en la televisión, un sábado por la mañana, pues estuvo hablando de esta gesta y yo dije, ¿cómo en un barco de 1.500 metros cuadrados, que no tiene más, yo voy a mantener a un grupo de niños en un lado, los que están malitos en el medio, los que ya están sanos, que dan mucho la paliza en final? Y decía, esto es imposible. Y ahí ya me empecé a interesar por el tema, desde los niños. Luego ya, claro, yo leí mi tesis doctoral el 1 de junio de 1999 y me acuerdo que don Leoncio Cabrero, que fue mi ponente de tesis en la universidad, me dijo, doña Susana, ahora usted tiene que dejar a Balmis e irse con otro. Bueno, pues yo les digo que he sido incapaz de dejar a Balmis, he sido incapaz, porque
siempre, como has dicho muy bien en la presentación, esta expedición es tan poliédrica que desde cualquier prisma que se le mire se puede encontrar un aspecto. De hecho, por ejemplo, este libro está, cuando lo pensamos, y sigo al hilo de lo que estaba contando Luis, cuando lo pensamos, que ya era imposible editar un libro como el que habíamos hecho en el año 4, dijimos, ¿cómo podemos hacer eso? Y lo que hicimos fue pensarlo desde diferentes puntos de vista, es decir, ver primero la expedición desde muchos aspectos y luego ver la figura de Balmis desde muchos aspectos. Entonces, pues por ejemplo, desde personas que han visto esa dimensión militar, o personas que han visto esa dimensión del funcionario público, personas que han visto esa dimensión del lector. Entonces, esos diferentes aspectos se pueden analizar. Y quien se vea con ganas, yo les invito a que cojan un aspecto que más les guste y que lo investiguen, porque es muy interesante, porque te da mucha libertad y mucho juego. Susana, ¿cuántos autores han participado en el libro que...? En total hemos sido 25. 25. 25 autores que son especialistas, cada uno en su campo, y que estas personas lo que han hecho ha sido pues mostrar, había algunos que no conocían la expedición y que ellos lo que han hecho ha sido ver esa expedición en el contexto histórico en el que estaba desarrollándose. Pues es que hay desde académicos de academias iberoamericanas hasta médicos, es decir, hay compañeros de la universidad, hay un espectro de personas muy variado. Muchas gracias. En relación a esto y en el título de la novela gráfica, El mar recordará nuestros nombres, me gustaría, Susana, que nos introdujeras un poco a Salvany, porque parece que Salvany se quedó más en América, ¿no? Y Balmis partió después de 3 años se fue a Asia en el galeón de Manila, ¿no? Entonces, si nos pudieras contar un poquito, ¿no? quién era Salvany, qué es lo que hizo, brevemente, para que el público se pueda hacer una idea, porque quizás también se habla mucho de Balmis, que es increíble lo que hizo, pero queda un poquito relegado, ¿no? Salvany. Como ya nos ha contado Luis al principio, esto tiene una formación vertiginosa. O sea, las noticias de la epidemia llegan a la mesa del rey en la Navidad de 1802. En ese momento se ve que como venga una epidemia como la que se había sufrido en el año 1792, se venía abajo todo el sistema tributario y no era necesario ponerle freno. Y comienzan a pasar al Consejo de Indias, y el Consejo de Indias elige entre 3 personas, presenta una terna, y entre 3 personas cogen a Francisco Javier Balmis. Francisco Javier Balmis no era una persona que aparece de la nada, sino que tiene 50 años, es una persona que ya tiene una formación personal, científica, tiene un curtido ya, por decirlo de alguna manera. O sea, esto no se lo inventa una tarde. Y entonces Balmis lo que hace es reclutar a un grupo de personas que sean óptimas para su proyecto, para su expedición. Digo, y esto lo he repetido 2 veces, el carácter de su expedición. Tienen que darse cuenta que estamos en un contexto de la España ilustrada, donde tenemos una estructura autoritaria del Estado, donde Balmis tiene plenos poderes para hacer lo que quiera. Entonces, él se responsabiliza de coger a todos los que le van a acompañar. Va a coger a 2 sobrinos, que son hijos de su hermana Micaela, que le van a acompañar y que son, por decirlo de alguna manera, sus 2 fuertes, sus 2 personas de confianza personal. Luego va a coger a un grupo de cirujanos recién egresados de San Carlos, el Colegio de Cirugía de San Carlos de aquí de Madrid. Y coge a Salvany. Salvany es una persona que, si leemos su hoja de servicio, ha tenido un montón de permisos por estar débil de salud. Yo lo que no sé es cómo Balmis, entre comillas, engañó a Salvany para llevarle tan lejos. Así se lo digo. No sé cómo le pudo engañar. Salvany ya tenía unos 30 años y por lo tanto ya era una persona que no era de los recién nacidos, por decirlo de alguna manera. No era una persona que era pues que desconocía esta realidad. Yo creo que también fue un poco a la aventura.
a la aventura. Luego sabemos que, por ejemplo, Antonio Gutiérrez Robredo, que se establece en Puebla de Los Ángeles, cuando se marcha con la expedición se lleva su biblioteca personal, es decir, Gutiérrez Robredo sabe que no va a volver a España, él ya se quiere radicar en América. En cambio, Balmis vuelve a volver y vuelve a ir 2 veces más. Por lo tanto, nos vamos a dar cuenta que son personas que tienen una cierta formación. Y luego, después de que hemos presentado a Salván, inicialmente la expedición estaba pensada como una unidad. O sea, la expedición primero, la ruta primaria era Madrid-La Coruña-Tenerife, de Tenerife iban a llegar por las islas del Caribe a Caracas, de Caracas iba a llegar a México y de México iba a irse un galeón costeando hasta la zona de Lima. Filipinas no estaba en el programa. ¿Qué pasa? Que cuando la expedición se da cuenta que el proyecto, como decía Luis al principio, de haber llevado entre cristales el virus de la vacuna con el virrey de Nueva España, se ha perdido la vitalidad del virus, tienen que dividir la expedición y además lo dividen el día de Pascua de Resurrección del año 1804. En ese momento la expedición se divide en 2 partes y ya no se vuelven a ver nunca más. Una que va a ir por América Meridional, que va a ser la de Salvani, y otra que va a ir por América Septentrional, que va a ser la de Balmis. Salvani, que ya les he dicho yo, que tiene un temperamento muy débil, que tiene una salud, pues que hoy estoy en los baños de Archena, mañana pido un retiro para poderme tranquilizar en no sé dónde, llegó un momento que se ve con un hundimiento en las bocas del río Magdalena, donde pierde un ojo. Sube Andes, baja Andes, llega a nivel del mar, bájate hasta los 4.000 metros o 6.000 que tiene la cordillera andina. No lo soporta. Salvani lo que pasa es que va a fallecer el 21 de julio del año 1810 y para que veáis, en el año 1810 Balmis vuelve a América y es muy gracioso porque le pide al rey un salvoconducto para que Salvani le continúe reconociendo como director de la expedición filantrópica. Lo que pasa es que, claro, sabemos que esas cartas se cruzan por el camino y uno ve que por un lado va el interés del Estado y por otro lado van esas microhistorias de esas personas que se quedan, que se empeñan en esa gesta, pero de dejar la vida, vamos. Y decías que no estaba previsto ir a Filipinas. ¿Qué es lo que lleva a Balmis a decidir ir a Filipinas? A ver, cuando Balmis llega a Nueva España, ya había llegado la vacuna por parte de la Armada. La Armada había llevado en barcos de la Armada, que era Nuestra Señora de la O, Arbolella, Pérez Comoto, habían llevado la vacuna ya al puerto de Veracruz. Entonces, Iturrigaray, que era el virrey de Nueva España, que era cuñado de Godoy, comienza a hacer unos trámites para que la vacuna llegue hasta México. La vacuna llega a México y Iturrigaray lo primero que hace es vacunar a sus 2 niños chiquititos que tenía allí. Cuando llega Balmis, como que le dice, ¿para qué vienes si la vacuna ya ha llegado? Lo que pasa que, claro, lo que había hecho Iturrigaray es vacunar a su familia, vacunar a sus amigos, vacunar a su corte, pero no había vacunado a todos. Lo que Salvani, y ya nos lo ha dicho Luis al principio, tiene muy claro, tanto Balmis como Salvani tienen muy claro que en esto nos vacunábamos todos, como está pasando ahora, o si no, el virus continúa viviendo. Entonces, lo que hace Balmis es institucionalizar esa vacuna. Entonces fue, en cierta manera, pionero en poner la vacuna a todo el mundo, independientemente de su clase, condición social, etcétera, ¿no? O sea, muy actual. Sí, es que ahora daros cuenta que yo el otro día pasé con mi hija por la puerta de uno de estos centros de vacunación, sin pedir cita ni nada, entras, te vacunan, sales, te piden, te ponen una lista, o sea, nosotros estamos dentro de lo que sería un circuito sanitario. Si nosotros viésemos los libros registros de vacunación,
yo he tenido la suerte de verlos en Puebla de Los Ángeles. Los libros de registro de vacunación son interesantísimos porque allí te aparece toda la afiliación de cada uno de los niños, dónde vivían, su padre, el nombre, qué cantidad de hermanos tenía y a qué se dedicaba el padre, por ejemplo. Porque dependiendo de los intereses, esto mejor no lo explicará Luis, pero hay algunas profesiones que están más propensas a algunos virus, otras no. Entonces yo creo que cogen algunos datos que lo que hacen es reclutar información para luego hacer esas famosas estadísticas que el 4,5% bueno, pues eso sale de todos esos datos que están ahí tomados y que se toma el registro desde el primer vacunado hasta el último. Vale. ¿Y sabéis, Luis o Susana, si en aquella época se comercializó o se hizo negocio con la vacuna? Probablemente lo sabrá Susana mejor. Yo la información que tengo es que no fue el caso. Que la vacuna en general se administraba gratuitamente. Y como se crearon las escuelas de vacunación, pues eso eran entidades más o menos públicas que en cada sitio eran recibidas de distinta manera por las autoridades locales. Había sitios a los que llegaban y no les querían dejar vacunar, pero afortunadamente eso no era lo general. Pero tal vez tú quieres añadir algo de... No. Yo tenía entendido que cuando llega Salvaña a Lima se encuentra que la vacuna ya había llegado a Lima desde Buenos Aires y el problema era que los médicos locales comercializaban la vacuna. Eso tenía entendido y ese fue uno de los problemas que tuvo Salvaña en Lima, como implementar las juntas de vacunación de manera gratuita, por supuesto. La vacuna sí había llegado. La vacuna había llegado a diferentes territorios, pues por ejemplo desde la isla de Saint Thomas, que es un centro en el Caribe, o un barco negrero que la había llevado desde Río de Janeiro hasta Montevideo y desde allí llega a lo que estaba diciendo Javier. Pero una cosa es llegar la vacuna, vacunarte. El problema de la expedición es que se crea una urdimbre sanitaria en cada una de las ciudades perfectamente organizada, que yo estoy mandando informes de mis niños vacunados, que a ti te falta vacuna y me la reclamas a mí, y que jerarquizo las juntas de vacuna. No todas las juntas de vacuna son iguales. Hay juntas centrales, juntas subalternas. Y eso sería un poco la bondad del proyecto de la expedición. ¿Que ha llegado? Pues sí. Es decir, se daba los Ibelomo, por ejemplo, que es a lo que se está refiriendo Javier, sí ya tienen la vacuna establecida en Lima. Eso es así. Lo que pasa que lo que no tienen es la institucionalización de la vacuna. Pero algo tuvieron que hacer muy bien, porque hoy en día tú tienes laboratorios de alta seguridad biológica que funcionan en dos sentidos. Si lo que quieres es que un virus muy peligroso no se escape, en el laboratorio donde trabajamos nosotros ahora con el SARS, está en depresión y hay 3 niveles o 4 de alta seguridad. O sea, no 1 ni 2. Y luego los operadores van dentro de un traje que les impulsa el aire filtrado autónomamente, aparte de todos los niveles. Y tenemos que tener mucho cuidado. Si lo que quieres ser es un terrorista para hacer guerra biológica, pues se tiene que invertir las presiones. Cuando uno fabrica una vacuna, lógicamente lo que no quiere es que se le contamine y para eso se tiene que trabajar en salas muy especiales y tal. ¿Cómo esta gente, en aquel momento, con aquella tecnología, después de haber llevado la vacuna en los brazos de los niños, no se les contaminó con algún patógeno? ¿Qué selección hicieron de los niños tan correcta para que fueran niños sanos, que no tuvieran otra patología? Porque claro, el principio activo lo iban pasando de brazo a brazo, y ahí recogía lo que el niño tuviera. Pero tuvieron que ser muy delicados y trabajar muy bien, lo mismo digo para cuando llegaron allí, tener unas good manufacturing practices, ¿no?, como se dice, para que mantener limpio aquel inóculo, que no tuviera micoplasmas
en nuestros laboratorios, no digo los de alta seguridad biológica, los de seguridad media, nivel 2, pues se te contaminan los cultivos que haces, porque cuando hablamos, yo ahora estoy lanzando micoplasmas al viento a punta pala, cualquiera, y tenemos que hacer controles. Entonces, la verdad es que debieron de hacerlo muy bien, pero además les salió muy bien. Pero eso no es gratis. Tuvieron que ser muy cuidadosos y extremadamente cuidadosos y precisos, ¿no? Y luego allí todo el recorrido que tuvo, todas las escuelas de vacunación, y para preparar el principio activo, no me lo puedo creer, pero lo hicieron bien. De todas maneras, igual que ahora decimos que hay protocolos de seguridad en aquel momento también había los reglamentos de vacunación. En cada territorio a los que la vacuna llega, las autoridades locales lo que hacen es generar unos reglamentos de vacunación específicos para cada territorio. Y tenemos la Junta de Vacunación de Manila, que tiene su reglamento propio, la de Lima, que tiene su reglamento propio, la de Guatemala, que tiene su reglamento propio. Es decir, cada territorio tiene su reglamento. Entonces, en ese protocolo pues hay un articulado, te dice artículo primero, artículo segundo. Y es muy gracioso, ya comentando esto que decía Luis, en el artículo último, por ejemplo, de la de Guatemala, que lo tiene la biblioteca de la ECID, tiene una reproducción de este reglamento, es muy gracioso porque pone advertencia: tienen que ir a vacunarse con los brazos limpios. O sea, eso es una advertencia, que es un protocolo de seguridad normal. Súper importante. Exactamente. Bueno, aquí en España la vacuna de la polio se empezó a implementar en 1953 y la vacuna esa se producía en una ternerita joven, a la cual pues se le hacía una escarificación de una zona muy amplia de su cuerpo. Pero claro, la ternerita estaba esterilizada por fuera, con unas precauciones para que no se contaminara, porque es lo más fácil. Si todo luego se le tenía que rascar, lo que se le había inoculado, recoger todo eso sin que se contaminara. Pero es que en el año 1953 eso se hacía en el Centro Nacional de Microbiología y Virología Sanitarias, ¿no? de Majadahonda. Y alguna vez incluso se les escapó la ternerita por los pasillos de los laboratorios. Pero bueno, ahí había una cultura muy grande, estaban trabajando en unos laboratorios modernos y hacían controles de contaminación. La expedición, yo no sé si miraban de alguna manera si se había contaminado con bacterias, por ejemplo. Por eso, claro, lo de lavar los brazos no era una tontería, era súper importante. Lavado y esterilizado. Y Luis, ¿nos podrías explicar brevemente por qué tuvieron que ser niños y no adultos, o cómo fue? Bueno, pues muy probablemente, como pasa siempre, porque si hubieran escogido personas adultas, muchas de ellas habrían tenido ya la viruela y entonces estarían protegidas y la simiente no prendería. Entonces, una forma de garantizar que la probabilidad de éxito era coger niños pequeños y de los que supongo que les harían interrogatorios y tal, y les mirarían a ver si tenían las cicatrices típicas de una infección por este tipo de virus. Tenían que ser niños naif para que no les fallara, porque cuando los metes en un barco luego no tienes repuesto, no te los traen por helicóptero, ¿no? Entonces, pero yo creo que al final, si tuvieron éxito, es porque tuvieron mucha inteligencia. No es posible la casualidad. Son muchas cosas las que tenían que tener en cuenta y las debieron de tener, porque los que trabajamos en laboratorios sabemos el cuidado que llevamos y las precauciones que tenemos que tener, y a veces se nos contaminan las cosas y tenemos que volver a empezar. O sea que debieron de hacer muchas cosas que ni sabemos, muy bien hechas. Muy bien, gracias Luis. Hablábamos de niños y me estoy acordando de la novela gráfica y quería preguntarte si has tomado alguna licencia literaria en la relación del niño de Isabel Zendal con Salvañ o no, y preguntarte cuando has estado haciendo esta investigación para la novela gráfica, si has tenido algún personaje favorito que te ha fascinado más. Pues
Es que estaba pensando que hay unas cosas que se me han quedado pendientes antes de algunas preguntas que has hecho, pero luego igual me meto con ellas, porque es que me siento muy mal cuando se quedan cosas colgando. Cosa que me viene muy bien para ser autor de cómics, para que no se queden así. Bueno, pues claro, precisamente esa es la gran licencia que me tomo en el libro, ¿no? La relación del hijo de Isabel Zendal, que se llama Benito, con Salvani. De Benito se sabe muy poco. Se sabía muy poco de Isabel Zendal, con que de su hijo menos todavía, ¿no? Entonces, por eso, porque se sabía muy poco, a mí me venía muy bien, porque claro, como no se sabe casi nada, pues yo me puedo inventar cosas, ¿no? Y entonces Benito lo que era un niño, entonces estaba dentro del universo de los niños, y a la vez, al ser hijo de la enfermera de Isabel Zendal, me servía un poco de puente para el mundo adulto, ¿no? Como uno de los objetivos del libro era que los niños pudieran interesarse, o sea, es un libro para todos los públicos, ¿no? En el mejor sentido de la palabra, que lo puedan leer niños, jóvenes, adultos. Y entonces, para enganchar a los niños en la lectura, pues qué mejor que haya un niño protagonista. Y entonces lo que hago es, a través de Benito, me invento una relación con José Salvani, que bueno, está fundada. Benito no tenía padre, Isabel Zendal era una madre soltera, que ahí hay todo un tema muy interesante, ¿no? De por qué se enrola ella en la expedición. Y entonces, pues a través de eso de un niño sin padre, pues yo lo que me invento es que en Salvani, que era una persona muy amable, muy afable, caía bien a todo el mundo, era una persona muy sensible, pues a través de él pues encuentra como esa figura paterna, ¿no? Y así, a través de Benito también, presentamos a Salvani, que muchas veces, como has dicho antes, queda un poco como el olvidado, ¿no? de la expedición. Se habla mucho de la expedición Balmis, se habla de Balmis, aunque también sea un personaje olvidado, pero bueno, de Salvani sí que no se habla. Hace pocos años se puso una placa en la iglesia donde está enterrado, en Cochabamba, hace muy pocos años. Se puso ahí una plaquita conmemorativa, ¿no? Aquí está enterrado Salvani, pero creo que no se sabe dónde exactamente, porque como se enterraban en las iglesias, ¿no? En aquella época. Y entonces aquí, este tema que se ha quedado antes colgando, que has preguntado y que me parece muy importante, es por qué esta expedición ha quedado en el olvido, ¿no? ¿Por qué han pasado 200 años y ha hecho falta este esfuerzo, ¿no? La tesis de Susana, el libro que se me ha quedado también antes, uno de los libros que había leído era, y que fue muy importante, pues el libro este que salió en 2004 o 14, el 4, ¿no? 2004, ¿no? Ese fue otro de los pilares de la documentación. Yo creo que, aunque es un poco la idea con la que yo me he quedado, creo que no andaré muy desencaminado, si pensamos lo que ocurrió en el siglo XIX en la historia de España, o sea, es que justo la expedición es justo antes de la invasión napoleónica, de la guerra de independencia, de las luchas de independencia de las colonias. O sea, en el año 98 todavía está el trauma en España de que se ha perdido Cuba, ¿no? Entonces, pues justo esta expedición es justo antes de todo eso, ¿no? Las guerras carlistas. Pues eso, si lo sumamos a una cosa que esto es una teoría mía personal, que Fernando VII, que es el sucesor de Carlos IV, se llevaba muy mal con su padre, pues igual nunca tuvo mucho interés en reivindicar la figura de su padre. Esto ya es un apunte mío. Pero bueno, a mí me parece que por ahí hay algunos ingredientes importantes para que llegue al siglo XX, que también es convulso, pues bueno, oculto, ¿no? Olvidado por la población, mientras que en América no fue olvidado, porque claro, allí fueron los beneficiarios de la expedición. Sí, Isabel Zendal también una de las grandes olvidadas, ¿no? Dentro de esta expedición, que parece que ahora se está retomando, se la está visibilizando, y de hecho creo que me comentaba Estela de Planeta que han sacado, ¿no?, un sello, Correos, en homenaje a Isabel Zendal, que por lo visto pues tuvo un papel muy importante, ¿no, Susana? Inicialmente la expedición iba a estar solamente formada por hombres, lógico, pero no es nada peyorativo, lógico. Lo que van es a propagar y muy lejos. Entonces cogen personas que tengan una cierta autonomía familiar, personal y demás. ¿Qué pasa? Que desde Madrid a La Coruña
fallece un niño, de los pequeñitos que va desde Madrid a La Coruña llevando la vacuna, fallecen. Entonces allí se da cuenta Balmis que no se puede permitir el lujo de perder uno más. Es decir, se necesita una figura femenina con toda la carga psicológica y personal de una mujer, la que acompañe a los niños y además que los lleve con el cuidado merecido. Esta señora no solamente iba a ser enfermera, sino que les iba a mantener el orden cuando salían a la costa. Los niños estaban pues como si fuera como una institutriz. Y además les cuidaba la ropa, les curaba las heridas, si se enfermaban, estaban solos. Yo no sé la experiencia que ustedes tendrán de vivir en un barco. Yo he hecho una más que me parece que han sido 7 días en un barco perdida en el Pacífico y me acuerdo perfectísimamente que era insoportable la vida en el barco. Insoportable. Y eso que vas de turismo. Entonces, claro, llega un momento que yo me imagino a esos niños que eran 22 que estaban enfermos, o sea, la maduración de la vacuna tiene 9 días de estar malo con fiebre. Y no tenían paracetamol. Entonces, claro, nos tenemos que poner un poco en ese contexto. Ese contexto lo que hace es que esta persona es esencial. Pero por otro lado, es una persona que acompaña, es decir, que va de acompañante, como que pierde su singularidad y queda en el anonimato. Entonces, cuando uno revisa los documentos, pues por ejemplo, se copia su nombre de oído. Sendal, Gómez Sendales, Sendales y López. Entonces, claro, luego, por ejemplo, hay otra que dicen que se llama Sandala o Gandaya. Claro, según el apellido que te suena un poco de tu pueblo, el escribano de turno copiaba el nombre un poco como le daba Dios a entender. Y entonces esta señora pues como que queda en el anonimato, pero yo no creo que quede de una manera obligada, sino que era lo cotidiano, o sea, lo cotidiano era eso. Ahora lo que estamos haciendo es vitalizar su figura porque fue fundamental. O sea, yo estoy convencida que si no, algún niño es que la aborda. O sea, no sé, es que la vida en un barco es complicada. Y luego que eran niños de 5 a 8 años para garantizarse que no hubieran pasado la viruela con anterioridad. Entonces eran muy pequeñitos. Luego habían sido abandonados. Se sentían solos en el mundo. Es que se juntan demasiadas explicaciones. La verdad que el tema de los niños también sería para una conferencia aparte, que quizás un día podríamos realizar. A mí me gustaría preguntaros muchísimas más cosas, pero no voy a abusar de estar aquí. Entonces, como tenemos mucha gente, seguro que hay personas a las que les ha surgido preguntas durante el debate, así que animo a... Quiero mencionar también que tenemos a gran parte de los coautores del libro La expedición Balmis. Entonces también les animo, están en fila cero. Enhorabuena, felicitarlos también y gracias por venir. Así que si quieren intervenir, alguna pregunta a los 3 ponentes, pues más que bienvenidos. Aprovechando esto que está diciendo Yasmín, sí. Yo también tengo que agradecer públicamente, y como esto está quedando para la posteridad, aprovecho, que son personas, las personas que han participado en el libro son personas que además de una gran talla académica, tienen, por lo menos en mi corazón, una gran talla personal, ¿no? O sea, son personas que tienen una calidad humana muy buena y que esta calidad humana pues lo que ha hecho ha sido que yo no he tenido que ir persiguiendo a nadie por los plazos, no he tenido que ir a nadie diciéndole por favor. Además, con una humildad, me acuerdo que uno de los autores me dijo, bueno, si consideras que no es muy bueno, puedes incorporar los cambios que tú consideres. Y yo decía, pero ¿cómo voy a cambiar nada a esta persona que ha hecho una aportación fenomenal? Entonces, perdona que haya, pero agradezco a todo el mundo esa participación. Muchas gracias, Susana. De nada. Pues no sé si hay alguna pregunta por parte del público. La primera siempre cuesta más. Mira. No tanto. Pues, vale. Perfecto. Muchas gracias. Buenas tardes. Yo vivo en Francia y en Francia pues
todo es francés. Hasta el submarino y el helicóptero, decían hace unos días en otra parte. Me puse a mirar Louis Pasteur y pues me quedé preguntándome a mí mismo, ¿qué se sabía cuando esta expedición arranca? ¿Qué se sabía de la vacunación? ¿Qué se sabía de las bacterias, los virus? ¿Cómo funcionaba? ¿Por qué? Y luego pensé, lógicamente, pues el señor Pasteur que nació 20 años más tarde, 19 después de la expedición. ¿El señor Pasteur aprendió algo de esto o solo se dedicó a la rabia y demás cosas? En fin, el aspecto científico de qué se sabía en 1803 y por qué se vacunaba, etcétera. Esa es tuya. Creo que es una Luis. pregunta, una respuesta de Luis. El micrófono. No sé si lo oís o no. Bueno, Louis Pasteur hizo muchísimas cosas. Yo soy, la verdad, profesor de virología del Instituto Pasteur de París. Voy todos los años a dar clases. Me encanta porque es un grupo de estudiantes seleccionados de todo el mundo. Yo creo que el curso de virología avanzada del Instituto Pasteur de París es probablemente el mejor del mundo. Somos 80 profesores, uno para cada virus, o sea, ahí solo hablan de un virus el que lleva trabajando muchísimos años, y si no lo haces bien, al año siguiente no te llaman, porque te tienen que votar los estudiantes cada año. Bueno, volviendo a Pasteur, él ha hecho muchísimas cosas, desde temas industriales, de fermentación industrial. Este gran científico le dio a todo, ¿no? En ese sentido. Y todo lo de la generación espontánea de las infecciones y todas estas cosas. Pasteur no ha hecho una cosa, Pasteur ha hecho 5 o 6. Yo recomiendo a los que vayáis a París de vacaciones que os acerquéis a Boulevard Pasteur, que es una zona muy cerca de Montparnasse, y allí hay una calle relativamente estrecha que divide los dos institutos antiguos del Instituto Pasteur de París. En uno vivía Pasteur y es donde está enterrado, pero él cuando trabajaba tenía el laboratorio arriba y la vivienda abajo, y en el de enfrente de la calle hay otro instituto gemelo que ahí es donde están otros investigadores, pero claro, ya alrededor han creado muchos edificios modernos y es un centro de los más importantes del mundo en cuestión de investigación. No quiero ahora soltar ningún rollo sobre lo que ha hecho Pasteur, pero todo lo que se dice de Pasteur es poco, porque ha sido una persona prolífica en muchos campos y eso no es fácil. Hay gente que ha destacado en un campo, pero Pasteur ha hecho muchas cosas. Y allí hay un pequeño museo dedicado a él, donde él trabajaba con sus propios aparatos y que yo recomiendo. Lo malo que ese museo está normalmente cerrado y entonces uno tiene que concertar la visita para que una profesora de investigación jubilada pues le dé un tour por el museo, ¿no? Pero vale la pena porque es muy, muy entrañable. Y tú puedes mirar desde el piso de arriba, han hecho un agujero al piso de abajo, donde está la tumba de Pasteur, muy lujosa, pero también al lado y más modesta, la de su mujer. Pero en un poco espacio reúnen mucha historia. Muchas gracias, Luis. No sé si tenemos, me ha parecido ver otra pregunta aquí al fondo. Buenas tardes. Mi pregunta iba en la línea de la anterior, y es que dada la importancia fundamental que tuvo la expedición Balmis para la vacunación, digamos, de las antiguas colonias españolas en América y en Asia, si esa gesta fue conocida en su tiempo y en qué medida fue replicada por otras naciones con potencia colonial, es decir, la Francia, Inglaterra, algo así. ¿Hubo réplica a esa expedición científica y
y va de vacunación. Gracias. Solamente una matización a lo que estabais preguntando. Yo es que soy muy de fechas y entonces siempre pienso 1796. Jenner descubre la vacuna. 1798. Jenner publica el primer manual sobre el descubrimiento de la vacuna. La vacuna, estas noticias del año 98 llegan a la corona española en mayo del 99 y se publican por primera vez en una publicación periódica muy rebimbombante y muy gracioso, que era el semanario para párrocos, sobre artes, no sé qué, no sé cuántos. Este semanario para párrocos, que os ha hecho muchísima gracia, es una publicación periódica creada por Godoy, que obliga a la suscripción a todos los párrocos de todos los territorios hispanos de todo el mundo, es decir, peninsulares, americanos, filipinos, todos los párrocos están suscritos, porque imaginaros lo que era un púlpito en aquella época, la capacidad de propagación de una idea que podía tener pues una persona a la que le llegaba ese conocimiento. El primer libro que se publica en España es en el año 1801, de Pedro Hernández, donde ya aparece, lo interesante de este libro es que ya aparecen 4 imágenes sobre la vacunación. Es decir, se te aparece un niño con los granos, te aparece una mujer que está vacunando a otra, te aparecen 3 vacas monísimas. Y todo esto, claro, daros cuenta lo que supone la imagen gráfica en un libro. Estas láminas se vendían por separado. Por lo tanto, crean esa opinión pública que en las casas de vacunación se tenían colocadas estas imágenes. Entonces, yo a lo que voy es que cómo llega esa información a España, llega a través de este semanario de párrocos y también llega por la publicación de obra francesa. Es decir, Jenner publica en inglés, a nosotros nos llegan las obras traducidas al francés y del francés se traducen al castellano. Pero eso no es porque sea la vacuna, eso es porque era toda la cultura en la Europa del siglo XVIII es francesa, pasa por el tamiz de Francia. Igual que nosotros, por ejemplo, cuando publicamos en español, nuestra primera traducción a Europa no es el francés, es el italiano. Nosotros traducimos en español, del español se traduce al italiano y del italiano ya pasa al territorio, por ejemplo, alemán. No vamos a pasar por Francia. Entonces, claro, esa ruta de conocimiento, esa ruta de información, hay que tenerla ahí muy en cuenta, ¿vale? Yo creo que he contestado a la pregunta, ¿no? ¿Y la segunda parte? Sí, se repite. Sí, perdón. No como llegó a España, sino si desde España hubo réplicas en otras naciones coloniales. Eso, perdóname que se me había olvidado esa parte. En el resto de las naciones no hay ninguna réplica parecida. Lo que sí se sabe es que la vacuna de Jenner había llegado a los territorios, tanto a Norteamérica como por ejemplo a la isla de Santa Elena, donde luego estará Napoleón preso, había llegado entre cristales. Eso sí se sabe, porque Jenner, cuando llega y hace escala en la isla de Santa Elena a la vuelta de la ruta de Filipinas, se va a encontrar allí los cristales que había enviado el Instituto Jenneriano de Londres, que es el que va a generar vacuna durante todo el siglo XIX. Eso sí se sabe. Pero que haya una gesta parecida, no. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque son estructuras de Estado liberal. Nosotros somos, por decirlo de alguna manera, para lo bueno y para lo malo, herederos de esa corriente ilustrada. Es que esta expedición es la última de las expediciones ilustradas. Entonces, es que en época liberal una expedición como esta no se hubiera dado. Nos hubiéramos empezado a cuestionar, ¿y por qué va fulanito y no menganito? ¿Por qué van 22 niños y no 24? ¿Por qué van de 5 años y no de 7? ¿Por qué? Claro, entonces en una etapa liberal todo hubiera sido cuestionado. Aquí daros cuenta que es la autoridad del Estado la que pone en funcionamiento esto. Voy a lo que decía Luis, debieron de ser inteligentes porque lo consiguieron.
pero también podrían haber fracasado, ¿eh? Esto también hay que tenerlo en cuenta. O sea, podrían haber fracasado. Lo que pasa que, claro, la política de selección de personal, que ya hemos comentado que fue maravillosa, la selección de los niños, no hubo ningún problema con niños. Entonces, todo eso yo creo que entra en juego ya todo lo que es la capacidad creativa y luego el conocimiento científico que tenía Balmis, que tampoco hay que desdeñárselo. O sea, Balmis había estado trabajando no en esta expedición desde el punto de vista expedicionario, pero él también había trabajado en otras políticas, por ejemplo, la lucha contra la sífilis, que había traído el agave y la begonia, se había venido con arrobas con un cargamento tanto de agave como de begonia, que había primero aclimatado en Cádiz, luego había venido aquí al Botánico de Madrid. Es decir, sé que es una persona que conoce perfectamente todo lo que es relacionado con contagios y con salud pública. De que probablemente, esto me lo estoy inventando, era cirujano. Sí, sí, sí. Y un cirujano tiene una cultura enorme para prevenir las infecciones en las operaciones. Y eso era fundamental, porque lo que dice insistentemente Susana, llevaban el principio entre dos cristalitos, que son dos portas y que les ponen el líquido entre medias, se reparte y se aprietan y luego lo sellan con cera o alguna cosa de estas para que no se seque, porque si no, el principio activo, luego a ver quién lo rescata, que eso no es nada fácil. Pero él debía tener mucha cultura para prevenir las infecciones porque, claro, era cirujano y en cirugía es fundamental esa cultura. Muchas gracias. Sí. Bueno, muchas gracias. Yo soy uno de los humildes autores afortunados en participar en este proyecto. Creo que más que nunca, además, solo quiero apuntar que me parece que no puede ser más actual, porque es que el paralelismo entre lo que ha pasado con la pandemia actual y lo que ocurrió con toda la viruela es que prácticamente no hemos aprendido nada. Creo que ellos lo hacían todavía mejor de lo que, por desgracia, nos ha tocado vivir, ¿no? Yo además he trabajado en urgencias. Aquí a mi lado está el director médico del Hospital Central de la Defensa, Gómez Ulla, y quiero decir como curiosidad que todo el sistema que se puso en marcha para luchar contra la pandemia se llamó Operación Balmis. Y eso es, yo creo que no ha caído del todo en el olvido, gracias precisamente a la labor de Susana y de Luis, que han ayudado mucho a que nos acordemos de la importancia, ¿no? No me oyen nada, perdón. Sí. Y luego eso, sobre todo que para mí ha resultado apasionante el comprobar que el paralelismo es mucho más grande de lo que nos podemos imaginar, ¿no? Y más ahora que vuelven a hablar de la viruela del mono, y etcétera, etcétera. Como bien sabe aquí el doctor. Solo eso, que gracias. Muchas gracias. No sé si hay alguna otra pregunta. Yo quería apuntar un poco, ya que vengo del Hospital Central de la Defensa. Nuestro sistema operativo que trabaja en el hospital se llama Balmis y nuestro visor gráfico de radiografía se llama Salvani. Y tenemos una base de datos que se llama Sendala. O sea que estamos muy completos en este aspecto. Muy bien. Luego yo quería también preguntar ya una cosa que me ha quedado un poco así, la parte afectiva. ¿Se sabe qué pasó con estos niños? Porque esta parte a mí también me ha dejado muy preocupado. Sí. ¿Llegaron a algo que fue de sus vidas? ¿Se casaron? ¿Tuvieron hijos? No sé. Muchas gracias. Sobre los niños se sabe poco. Lo que sabemos es que los niños salen del Hospicio de La Coruña y de Santiago de Compostela y pasan de una institución del Estado a otra institución del Estado, que es el Hospicio de la Ciudad de México. Allí, claro, cuando llegan pues tienen ya 10 añitos, 10 años de los mayores. Y entonces Isabel se lleva a su hijo a todo el periplo que hace Isabel, todo el periplo que le sigue Benito Vélez. El resto de los niños se quedan en el Hospicio de la Ciudad de México porque ya no valen para llevar la vacuna al Pacífico. El Pacífico, para la recluta del Pacífico se cogen niños mexicanos. Entonces, lo interesante de esto es que esos niños luego después se quedan ahí al cuidado del Estado.
Yo solamente una anécdota, pues en el año 2004 o 2005 a mí me llegó un correo a mi casa, al correo electrónico de entonces, que lo que me decía es: yo soy un transnieto de uno de los galleguitos. Yo todavía guardo me acuerdo que tuve que estar en la ruta Quetzal con Miguel de la Cuadra Salcedo, que en paz descanse, que era un hombre extraordinario, y me acuerdo que Miguel me decía: por favor, que se venga a la ruta un día, por favor, que se venga a la ruta un día. Y el señor era una persona súper discreta, él vive en Monterrey, y era una persona súper discreta y para nada quiso participar en esto. Pero lo que yo quiero decir es que esa memoria de los niños como herederos de haber llevado la vacuna sí se conserva en sus familias, en las familias de cada uno de los 22. Este niño fue adoptado por el obispo de Monterrey, y de la Ciudad de México se lo llevaron a Monterrey y luego ya no volvió más a México. Pues yo sí quería comentar algo más, porque ahora mismo Antonio López Mariño, el periodista gallego que os comentaba antes, sí que está en contacto con gente en México que están como estudiando qué fue de los niños. Y una cosa que yo me enteré hace poco, no lo sabía cuando hice el cómic, y es que, bueno, muchos de ellos fueron, eso sí recuerdo que lo puse en el cómic, fueron adoptados por familias pudientes de México. Se tienen los nombres de las familias que los adoptaron, de muchos de ellos, y hay uno por lo menos que llegó a ser catedrático. O sea, uno de 22 niños es un porcentaje altísimo. O sea, en aquella época catedráticos debían ser un 1% o un 0,5, no sé, un porcentaje ridículo, ¿no? Que uno de 21 niños que llegaron allí, que fuera catedrático y fue fundador de unas escuelas en San Luis de Potosí, ya dice mucho, ¿no? De eso, ¿qué fue de los niños? Porque yo creo que todos nos lo preguntamos, ¿qué fue de los niños, ¿no? Y bueno, no podemos saber si fueron felices o no, pero tenemos ese apunte, ¿no? Que en buena medida esa promesa que se les hizo de que iban a tener una educación cuando llegaron a México sí que se cumplió, ¿no? Y que iban a tener un futuro. Lo que seguro que sí tuvieron es un futuro que en Coruña no iban a tener. No iban a tener, no. Eso es seguro, porque en aquella época los hijos de los niños abandonados tenían un futuro muy complicado, muy complicado. Entonces, bueno, eso sí que es seguro, que tuvieron un futuro mejor en México que el que les esperaba en Coruña, ¿no? Muchas gracias. No sé si hay alguna otra pregunta. Bueno, más que pregunta, como autoras, Gemma Pérez del Villar y yo misma, pues agradecerte, Susana, de corazón, que hayas contado con tus compañeras, amigas y aparte con personas de tantísima talla. Yo tengo que decir que me dedico a la universidad, pero me dedico al derecho. Entonces, cuando abrí el libro a las 7 de la mañana, pues la verdad que me puse a llorar, porque jamás había pensado que iba a publicar en una edición tan maravillosamente, esto no se ha dicho, tan cuidada, en lo nuestro que era de derecho, con unas ilustraciones absolutamente fabulosas. Y entonces yo creo que esto también hay que ponerlo de relieve y agradecer a todas las instituciones que han impulsado esta edición, porque no es normal, está hecho como por ángeles, ¿no? Entonces, pues en primer lugar, muchas gracias. En segundo lugar, pues desde nuestra área de conocimiento, reforzar también toda esta arquitectura administrativa servicial que precede las grandes reformas posteriores que vienen bastante después de toda la administración ilustrada copiada de Francia en la época fugaz de José I, pero sí que se refuerza una estructura administrativa que llega hasta nuestros días. Por lo tanto, o sea, lo que quiero decir es que es una prueba de éxito que no puede verse materializada de esta manera, y ya se ha dicho, si no estaba fundada por un fuerte espíritu ilustrado y por un conocimiento también profundo de la administración pública, y entiendo también que por la medicina. Esa estructura que hemos señalado de bases centrales, bases periféricas, etcétera, etcétera, luego son modelos que se vuelven a repetir en todas las
administraciones, ¿no? Y bueno, ya también con el éxito precedente de la administración de los propios reyes católicos y de todos los Austrias. Y simplemente matizar que estamos muy cercanos en el tiempo con la Constitución de 1812, ¿no? Que tampoco sale del sombrero, ¿no? Sino sale de este espíritu ilustrado que mueve además un montón de diputados de toda América. No hay constitución en el mundo que haya movido otro mundo, que es el mundo americano, ¿no? Por lo tanto, poner de relieve también este contexto social, político e institucional en el cual se genera esta expedición. Gracias. Muchísimas gracias. Bueno, hemos llegado a la hora. Seguro que han quedado muchas preguntas, pero creo que hay que aprovechar también. Están los libros, tanto el libro monográfico de la expedición Balmis como la novela gráfica del Mar recordará nuestros nombres, están a la venta y además tenemos la oportunidad de que nos lo pueda firmar el autor, la coordinadora y algunos de los autores que están aquí con nosotros. Así que sé que han quedado muchas preguntas porque esto da para... Podríamos hacer una conferencia diaria y no lo acabaríamos. Así que, bueno, tomamos nota y en todo caso... en nombre de Casa Asia y de Casa América os invitamos en noviembre a esta segunda conferencia para que profundicemos más de la expedición Balmis del camino América a Asia. Así que estáis todos invitados, invitadas. Muchas gracias, Luis, muchas gracias, Javier, muchas gracias, Susana.